Buenos días. Como todo martes, en estos últimos martes, pues estamos trabajando la soledad en diferentes etapas de la vida. El día de hoy toca justamente el nido vacío. Y en el nido vacío, todas las que somos madres, algún día lo experimentaremos o lo experimentamos o fue parte de nuestra vivencia, porque de alguna u otra manera siempre pensamos que los hijos van a estar como pequeños, como que nunca crecen, como que siempre van a estar bajo nuestra responsabilidad. Y llega un momento que no es así. Y llega un momento que ellos ya toman sus propias decisiones. Y en esas condiciones la pregunta es, ¿estamos preparados para esos momentos cuando los hijos ya toman sus propias decisiones? ¿O tanto no estamos preparados que nos volvemos de esas madres donde sus hijos ya intentan hacer una vida independiente y siguen queriéndolos controlar como si fueran unos niños pequeños? La intención de esta plática es justamente cómo estamos enfrentando esta soledad bajo esas condiciones. Y en qué momento estas actitudes que nosotros vamos teniendo impiden que nuestros niños vayan desarrollándose emotivamente, financieramente, intelectual, en fin, en todo lo que corresponde a él, si su desarrollo se está dando pleno. La siguiente, por favor. Bueno, antes de, como todo momento, esta es la presentación, como en todas las actividades de estos momentos de que estamos hablando de la soledad. Vamos a iniciar con un video, por favor. Ahora sí, Brenda. Hermanitas, muy buenos días. Mi nombre es Evalinda, tengo 60 años, soy madre soltera. Mi hija tiene 33 años actualmente. Voy a contarles una de las situaciones más difíciles que he vivido en mi vida, que fue la de la separación de mi hija de mi hogar. Yo tomé una de las decisiones más erradas de mi vida, el haberme juntado con un hombre que yo conocí cuando era niña. Asistí a la iglesia cristiana desde muy pequeña, guiada por mi abuelita materna, hasta que ella falleció, que tenía yo 13 años. Servía yo en esa iglesia todavía hasta como a los 17 años. Tenía muchos amigos cristianos. Formaba parte de la juventud cristiana y tuvimos muchos problemas con los dirigentes de la iglesia porque pensaban que el salir con jóvenes era pecado. Nos separaron en la iglesia, nos dijeron que ya no podíamos estar juntos. Ahí fue cuando yo dejé de ver a este hombre después de varios años, por una situación muy difícil en mi familia, la pérdida de mi hermana más grande junto con toda su familia en un accidente automovilístico. Y ellos se enteraron de lo que nuestra familia estaba pasando. Ahí fue donde volví a ver a este hombre. Platicamos, tenía yo situaciones difíciles porque tenía dolor en mi corazón, pero el habernos separado de la iglesia creo que fue lo más duro, porque pues uno se dedica a andar en el mundo. Me embaracé sin estar casada, tuve muchos problemas durante mi embarazo, pero Dios me dio bendición de que mi hija naciera con bien. El papá de ella no se quiso responsabilizar de esa bebé. Yo me dediqué a trabajar hasta 2 turnos para darle lo que mi hija necesitaba físicamente, porque nunca me tomé el tiempo de enseñarle la palabra de Dios en ese tiempo. Estuvimos muy unidas, a pesar de que yo trabajaba todo el día, a pesar de todo lo que yo había hecho, el Señor nunca se había olvidado de mí. Seguí teniendo buenos trabajos, tuve la oportunidad de comprar una casa, un departamento, el cual todavía hasta la fecha tengo. Yo sentía vacío en mi corazón al ver a este hombre que había sido un gran amigo. Yo lo invité a vivir en mi casa,
Le comenté a mi hija, ella tenía en ese tiempo 17 años, y ella me dijo, mamita, si tú quieres ser feliz con ese hombre, yo te apoyo, y adelante. Pero desgraciadamente, después de habernos alejado tanto tiempo, él y yo, no nos conocíamos nuevamente. Él era una persona muy agresiva, muy grosero, mal hablado, mal pensado, violento. Desgraciadamente yo permití que él hiciera lo que quería en mi casa. Teníamos mucho maltrato, mi hija y yo. Maltrato verbal, nunca fue maltrato físico. Decía que todo lo que no funcionaba en la casa era por culpa mía, que yo no sabía educar a mi hija, que yo no sabía llevar un hogar, que yo no sabía nada. Pero, hermanas, esa casa era mía, los muebles eran míos. Yo mantenía esa casa. Esta situación duró varios años, hasta que mi hija decidió retirarse de mi casa. Me dijo, mamita, yo no quiero ser un obstáculo en tu vida. Si tú eres feliz con él, adelante. Yo me tengo que ir. Yo no soporto el que él te trate tan mal cuando tú le das todo. Esa fue una situación muy dura, pero mi soberbia no me dejaba ver esas cosas. Le eché la culpa a ella y le dije, lo que pasa es que tú ya te quieres ir a vivir con el novio y no me quieres decir. Mejor dime la verdad. Y me dijo, no mami, no es esa la situación que me orilla a irme de tu casa. No quiero que pienses que me voy a vivir con el novio. Quiero que tú me acompañes a conseguir un departamento en donde yo pueda estar y que tú puedas llegar a la hora que tú quieras, con la libertad que tú quieras, para que veas que yo no voy a cometer el mismo error que tú. A pesar de todo eso, yo seguí viviendo con ese hombre, hermanas, 6 años más. Yo seguía trabajando y en el 2010 me corrieron de mi trabajo. Yo pensaba, dije, bueno, tengo mucha experiencia, voy a conseguir otro nuevo empleo y voy a estar bien. Mi sorpresa fue que no fue así, hermanas. Ya con la edad, uno ya no tiene puertas abiertas para entrar a trabajar en donde quiere. Mis reservas económicas se acabaron. Mi hija me hablaba por teléfono, me preguntaba cómo estaba y me decía, mamita, cuando tú necesites algo, yo estoy contigo. Pero yo no voy porque no quiero ver a ese hombre. Mi familia, mis padres, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, todos se alejaron de mí. En el 2012 o 13 aproximadamente, yo casi diario pasaba por ahí por el metro Tasqueña y veía el anuncio de la iglesia Oreb. Un día llegué al culto, me gustó mucho, me hizo ver muchas cosas de las cuales yo estaba mal porque me había alejado del Señor. Ahí tomé la decisión de volver a la iglesia. No conocía a nadie y por lo mismo siempre que terminaba el pastor de su predicación, yo me salía de la iglesia. Un día dije, no, me tengo que quedar a ver qué es lo que sucede después. Escuché de los servicios adicionales que se dan y decidí venir a mujeres. Escuché que iba a haber un campamento y le comenté a mi pareja, mira, va a haber un congreso para puras mujeres, quiero ir, quiero que cambiemos nuestra situación de cómo estamos, apóyame económicamente para ir a ese lugar. Me dijo, no puedo, no tengo dinero, si tú quieres ir, pues tú consíguelo y vete. Yo hago muchas cosas manuales y lo que hice fue volver a hacer todo eso, venderlo y juntar para irme a ese campamento. En ese campamento escuché que Dios ha creado a sus hijos para que estén bien, no para que estén sufriendo, que tenemos que estar bien, felices, contentos de todo lo que tenemos, porque Él puede estar con nosotros cuando nosotros queramos.
que no debemos permitir que nos traten mal. Cuando regresé del campamento, con mucha paz y tranquilidad, porque Dios entró en mi corazón nuevamente, hablé con él y le dije que yo ya no soportaba vivir de esa manera, que los dos nos estábamos haciendo mucho daño y que si él, que siempre me decía que yo tenía la culpa de todo, le estaba haciendo tanto daño, pues que lo dejaba que se fuera. Me dijo que sí, que se iba a ir, que no necesitaba que yo lo corriera, que él se iba porque ya no aguantaba estar conmigo. Dame 5 días y yo me voy. Perfecto. Esos 5 días, hermano, no nos hablábamos, no nos dirigíamos la palabra. Y llegó el día en que él me había dicho que se iba a retirar. Tenía yo mucho miedo. Y le hablé a mi hija por teléfono y le dije que quería que estuviera conmigo. Llegó inmediatamente con su novio. Estuvieron ahí y me dijo, mami, fue la mejor decisión que tomaste. No te preocupes, todo va a estar bien. Cuando este hombre llegó, como a las 11 de la noche, y yo me le quedé viendo y le dije, estoy esperando que saques tus cosas. Tú dijiste que hoy te ibas a retirar. Me volteó a ver y se empezó a reír y me dijo, ¿es verdad lo que me estás diciendo? Le dije, sí. Muy, muy molesto fue y sacó su ropa lo más que pudo y se fue ese día. De cierta manera sentí tranquilidad, pero también había una ilusión en mí. Dije, ahora mi hija va a regresar conmigo. Ahora ella ya va a poder estar nuevamente conmigo, vamos a estar juntas, vamos a recobrar todo este tiempo perdido. Ese día estuvo mi hija conmigo, pero me dijo, no me pienso quedar contigo. Tú necesitas estar sola, recapacitar, volverte a encontrar tú misma. No me necesitas a mí para que tú seas feliz. Ese día no pude dormir. Tenía un dolor en el pecho muy grande. Pero al lado de mi cama tenía yo mi Biblia. Encontré un versículo, hermanos, que me motivó mucho. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Ese versículo, hermanos, me dio mucha paz, mucha tranquilidad. Y dije, estoy así porque quiero, porque el Señor siempre ha estado conmigo y yo soy la que lo he abandonado. Empecé nuevamente a estudiar la palabra de Dios, a comunicarme con mi hija. Retomamos nuestra relación de madre e hija, pero sentía yo mi dolor aquí de que ella no estaba conmigo. He aprendido muchas cosas, que yo no estoy sola, que nunca he estado sola, porque Dios siempre ha estado al pendiente de mí. Me ha dado mucha paz, mucha tranquilidad, gozo en mi corazón. Ahora disfruto mi casa, lo que antes me dolía mucho, estar en mi casa sola, con mi perrita, pero sola. Ahora lo disfruto tanto, el estar ahí, el tener tiempo para leer mi Biblia, el tener tiempo para escuchar mis devocionales. Y ahora estoy muy feliz, muy contenta de poder haber superado ese dolor tan grande que me oprimía mi corazón. De sentir esa soledad. Ya no estoy sola. Dios está conmigo. Otro versículo que me da mucho aliento y que cuando tengo algo que me oprime y digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agradezco mucho el que me hayan recibido en este lugar, que para mí ahora es una gran familia. He conocido muchas hermanas aquí que me han ayudado mucho, que me escuchan, que me entienden y que me dan palabra de Dios para ir superando todas mis fallas y mis errores. Pero he aquí aprendido a tener una familia verdadera
y a no sentirme sola, a sentir el amor de Dios cerca de mí siempre. Estoy llorando mucho porque mi hija conozca este lugar, venga y nuevamente se acerque ella también al Señor. Porque estamos en tiempo de volvernos a ser parte de la familia de Dios. Muchas gracias, hermanas. Gracias, hermana, por abrir su corazón. Que insisto que a veces no es fácil, no es fácil sabiendo que nos van a escuchar, que a lo mejor y puede pasar por una tela de juicio y si hizo bien y que no hizo bien. O sea, al fin de cuentas son experiencias de vida y son testimonios donde justamente el Señor es el que está siempre prevalecientemente constante en nuestro corazón y en nuestra vida. Volviendo nuevamente al tema, son momentos de recapacitar, porque insisto, el nido vacío nos toca a todas las que hemos tenido un hijo, ya sea solteras, divorciadas, viudas, y cómo vamos a enfrentar cuando ellos empiezan a tomar camino. ¿Y cómo vamos a enfrentar cuando ellos no empiezan a tomar camino y cuando no deciden que tienen que tener su independencia, que son también condiciones que nos complican a nosotros como padres? Ya verán por qué. Por lo tanto, tenemos este salmo, el Salmo 25 del 16 al 18, que es como el que justifica todo nuestro trabajo desde un punto de vista doctrinal. ¿Lo podemos leer juntas, por favor? Vuelve a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. ¿Y por qué este versículo? Porque justamente estoy enfocándome en ese momento de la vida de una mujer o de unos padres, cuando los hijos ya no están. ¿Qué pasa en el corazón? Solamente uno dice, ay, sí, ya se casó y ya está haciendo su vida. ¿Realmente es así de fácil? ¿Cómo lo vive uno? ¿Qué pasa cuando un hijo no está casado y se va a estudiar en el extranjero y también se va? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en todos nuestros procesos mentales? Es justamente lo que tenemos que analizar el día de hoy. La siguiente, por favor, Brenda, muy amable. En Hebreos 13, del 5 al 6, es, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Alguna vez han tomado este versículo como verdaderamente una inspiración donde Dios nos está recalcando, Él está con nosotros? Y por eso fue como algo que lo puse como fundamento, porque es como lo que nos reitera el Señor constantemente ante cualquier situación. No te abandonaré, no estás solo. El siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos hablando del nido vacío, dentro de la postura psicológica lo toman como un síndrome y se le llama justamente el síndrome del nido vacío. ¿Y por qué es un síndrome? Porque se dice que los síndromes es un conjunto de signos y síntomas que son los que determinan tal alteración. Entonces, este síndrome es un fenómeno en virtud del cual los padres tienen sentimiento de tristeza y pérdida cuando el último hijo se va de la casa. La experiencia de dejarlos ir puede ser dolorosa. Podría resultarte difícil que de repente no tengas hijos en casa y que necesiten de tu atención. Tal vez extrañarías formar parte de la vida cotidiana de tus hijos, así como la compañía constante. Mucho ojo. Yo tengo un solo hijo. Cuando él se casó de verdad, o sea, una parte de mí, la parte consciente, me dio mucha felicidad. ¡Ay, qué bueno, mi hijo! Una buena mujer. Y luego la esposa es de Brasil y afortunadamente para mí se vinieron a vivir a México. Y yo decía, no, todo está bien, yo me siento feliz.
Su casa de mi hijo está en menos de 5 kilómetros de la mía. Dije, estamos a la vuelta. No, yo estoy feliz, yo estoy completamente agradecida por Dios, porque está casado, porque es una buena mujer y porque además, independientemente de que mi hijo no es creyente, su boda allá en Brasil sí fue una boda cristiana y tan buen amor que tiene el Señor para nosotros, fue una boda bautista. Incluso los que han podido ver el video, el pastor que los casó se parecía mucho al pastor Gilberto, mucho, ¿no? Entonces yo decía, ay Señor, hasta aquí estás. Y bueno, ya pasando todo este momento de la fiesta, la felicidad, cuando ya llegan ellos a México, cuando Mario empieza a sacar sus últimas cosas, de verdad, yo creo que nada más porque no es de vidrio, pero sí se oye acá, que se está rompiendo todo. Y uno dice, no, sí, eso es lo que tiene que ser, así es el proceso de vida. Y ya cuando Mario se despide, de verdad, híjole, ¿cómo se me rompió el corazón? ¿Cierto? No, pastora. Y en eso, cuando me da el abrazo, de verdad yo iba a salir, no lagrimitas, así un sollozo de, así, sollozo. Y me dice mi nuera, pero no la pases mal, vamos a estar a 5 kilómetros y vamos a estar juntos. La que la pasa mal es mi mamá, porque yo estoy a muchos kilómetros de distancia. Y en su momento le escuché y dije, sí, es cierto, es verdad. Yo a Mario lo puedo ver cada momento, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque él tiene su propia casa, él tiene su propia familia. Y yo ahora soy la mamá de ellos, pero ya no es mi hijo, el mío. No es fácil, y aunque yo lo haya procesado en forma consciente y haya dicho, sí, es lo mejor, por dentro no era así. ¿Y cómo lo denotaba? Porque si soy una mujer que trabaja mucho los procesos mentales, todo está bien, así debe de ser, no, ¿por qué sentirme triste? Al contrario, agradecerle a Dios. Pero me dedicaba a comer mañana, tarde y noche. Y yo volvía y yo seguía haciendo la misma ración de comida, la que hacía cuando estaba mi hijo, y compraba la misma ración de frutas y todo. ¿Y quién creen que se las comía? Yo solita. Yo solita, o sea, y dentro de mi consciente de razonamiento decía, estoy bien, hasta eso, no me ha pegado nada este duelo por la pérdida del nido vacío. No me ha pagado nada, pero nada. Y seguía, come y come, hasta que entra uno en este razonamiento. Cuando dice, voy a pasar para acá, dice, tal vez extrañarías formar parte de la vida cotidiana de tus hijos, así como la compañía constante. Y eso lo puse porque es bien importante. ¿Qué es cuando nos duele? ¿Qué es lo que nos duele cuando se va un hijo? ¿Nos duele porque no está su presencia en nuestra vida? ¿O nos duele porque somos incapaces de vivir solas, en soledad? Si yo digo, es que lo que yo no puedo es enfrentarme a vivir sola porque nunca lo he hecho, porque ni me caigo bien, entonces es otra cosa la que se tendría que trabajar. No es nada más el nido vacío, no es nada más el dolor que causa no saber que va a llegar a comer y a cenar. Es algo que se está moviendo entre nuestras reservas de memoria y nuestro trabajo emotivo. Por eso entonces, una primera cosa que tenemos que reflexionar es, estoy mal, estoy triste, sí, pero ¿qué es lo que me mueve? Cuando no es la presencia de la persona, es obvio que siempre se va a vivir un duelo, es parte de la vida, pero cuando esto mueve muchas condiciones emotivas que no se han trabajado y que no se han solucionado como nuestra historia de vida, entonces este nido vacío viene con mucho más complicación. La siguiente, por favor. Síntomas del síndrome. Y ustedes dicen, sí, no lo tengo. Va.
Los síntomas son similares a los observados en cualquier proceso de separación o pérdida afectiva. ¿Qué significa cuando estoy diciendo en un proceso de separación o pérdida afectiva? Se acordarán que hemos estado trabajando continuamente, o les remarco lo que es el duelo con sus 5 etapas. En esta misma condición, y se dice que el duelo no solamente es perder a una persona, se va a vivir un duelo cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una casa, cuando perdemos un perro, cuando perdemos la salud. O sea, todo lo que involucre una pérdida, nos vamos a enfrentar a un duelo con sus 5 etapas. Obviamente que si se pierde mi bicicleta muy querida, no va a ser el mismo proceso emotivo si yo veo que mi hijo se casa y se va a otra casa, ¿verdad? Son condiciones diferentes, pero de la misma situación, el duelo siempre prevalece en sus 5 etapas. El que yo los desempeñe y lo desarrolle adecuadamente va a ir de acuerdo a mi capacidad de haber elaborado y resuelto todas mis demás problemáticas y demás situaciones emocionales. Las personas tienen sentimiento de tristeza, soledad y vacío interior, y también pueden calificarlos de aburrimiento o sensación de no tener nada que hacer. Y tiene su lógica, porque si antes el hijo o los hijos eran el centro de nuestras vidas, ¿qué pasa cuando no están? ¿A quién le reviso tarea? ¿A quién llevo a la escuela? ¿A quién le hago su comida especial? ¿A quién lo estoy esperando para regañarlo en la noche que no ha llegado? O sea, esos hijos llenan nuestra vida. Cuando llenan nuestra vida, no nos percatamos que nosotros existimos. Estamos única y exclusivamente para el servicio de ellos, y eso ha hecho nuestro estilo de vivir. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando no están? ¿Se dan cuenta que es un caos? Porque entonces hasta mi enojo lo puedo percibir hacia un solo objetivo, mis hijos o mi hija, hacia una persona especial. Estamos pendientes a lo que hace, a lo que no hace, a lo que comió, a lo que se comió de más, a los tiraderos que hace en la casa. Estamos pendientes a todo. ¿Qué pasa cuando ese estímulo deja de estar? Nuestra vida se vuelve todo un hecatombe. Se reviven los recuerdos del pasado con añoranza, creyendo que nunca van a volver a ser felices. Y esto, como son patrones de conducta, son pautas de conducta al fin de cuentas. Y yo insisto que en mi presente me estoy llenando de infelicidad, porque no hay nada, solamente hay vacío. Entonces la mente va a buscar como una forma de solucionar ese dolor y empieza a evocar todos aquellos recuerdos de cuando estaban todos en mesa, comiendo juntos, pidiendo de comer, felicitando a la mamá por la comida, o los momentos de una reunión, o ver televisión juntos, todo lo que pudo haber producido un estado de bienestar, pero mañosamente acomodado por la mente. ¿Por qué digo mañosamente? Porque entonces se recuerda el evento de, yo recuerdo cuando estábamos reunidos en la mesa, todos comiendo y disfrutando y dando gracias a Dios y reuniéndonos con amabilidad. Sí queda ese recuerdo mañosamente, porque también no han recordado los otros malos, ¿no? Cuando se aventaban la tortilla, pásame una tortilla, ¡faz! Y allí iba volando. O sea, la mente entonces tiende a recordar los eventos favorables. Y entonces, al recordar los eventos favorables, yo todavía retroalimento más mi estado emocional, igualito que una herida, y le echo limón y chile piquín. El ardor iba a ser impresionante. Es en la misma condición como cuando estoy rememorando todos estos recuerdos, en este momento que me siento sola y triste, pues de verdad es su limoncito con chile piquín en una herida profunda. El llanto irrumpe más frecuente y se duerme mal. ¿Por qué se duerme mal? ¿Estará comiendo bien? Y si no está en la casa, si aquí cuando estaba conmigo
se ponía a hacer cosas de madrugada y yo tenía que irle a apagar la televisión. Y si su esposa no le da bien de comer, y si lo trata mal, o sea, de verdad, todos esos pensamientos vienen, o no. Y en estas condiciones, de verdad, uno pierde hasta el sueño. Porque está uno más pendiente ahora lo que no tengo que a lo que tengo que construir en mi presente. Y entonces yo he vivido en dos condiciones. Cuando se están los hijos, mi objetivo único y claramente bien señalado es lo que hagan ellos, qué hacen, qué duermen, qué no duermen, qué comen, qué no comen. Y cuando no están, de todos modos el objetivo es cuando yo estaba con él, lo que yo hacía, lo que no hacía, lo que lo regañaba. ¿Cuál es el fin? Nunca conectarse con el presente. ¿Por qué? Porque no lo quieren enfrentar. Porque no se quieren dar cuenta que ustedes tienen las condiciones y las herramientas que nos ha facilitado Dios para poder dar un frente a lo que estamos viviendo en el presente. Me pregunto si eso es como, puede llamarse el estado de alerta, o sea, siempre estás al pendiente de a qué hora duerme, a qué hora come, a qué hora esto, o sea, y siempre estás en alerta. Y eso te ocasiona como estrés, ¿no? El poder, pero sí entra en todo eso, ¿no? Bueno, te diría que el estar en un estado de alerta es algo altamente como instintivo, eso es un hecho. Pero cuando tu estado de alerta te lleva a estados de estrés, entonces está pasando algo en tu vida cotidiana que te hace que solamente estés perfilando todo en una apariencia de estar alerta en el bienestar de los hijos. O sea, estás poniendo el objetivo de tu existir en los hijos. ¿Qué está pasando a los alrededores que no los estás tocando? Por eso el nido vacío es verdaderamente conflictivo, porque si yo nada más pude estar poniendo toda mi atención, toda mi mente, todos mis oídos, o mis dos orejas conjuntamente con sus oídos, todo en un objetivo, se me olvida el trabajar lo que hay alrededor. Y entonces cuando ellos dejan de estar, se está acabando hasta mi razón de ser, hasta mi razón de vivir, precisamente por estas condiciones de que yo ya no sirvo para nada. Ahora, ¿a quién le voy a hacer de comer? Y si se hace esa comida que le gusta siempre comer a su hijo, y esta siempre la ha disfrutado él tanto. ¿Y cómo la voy a disfrutar si ya no está a mi lado? No, mejor ya no voy a guisar. No, mejor yo ya no voy a comer. En mi caso mío no resultó, yo me lo comía todo. Lo siguiente, por favor. Bueno, hay un vacío existencial. Si no se afronta el cambio, puede derivar en síntomas más intensos como cuadros depresivos o de ansiedad. ¿Qué significa? Por lo mismo que les estaba remarcando, cuando yo me siento fatal porque mi hijo no está, es justamente cuando surge la mala suegra o los malos suegros. ¿Ya le hiciste de comer a mi hijito lo que le gusta? ¿Te acuerdas de que sí lleva un poquito más de sal? Porque ese guiso en especial le falta una pizquita más de sal, si no, no le va a gustar. ¿Qué pasa cuando se vuelve ya, hijo, vienes a verme, tengo dolor de cabeza, y si no me das la pastilla tú, no se me va a quitar? Hijo, ¿qué crees? Vi en la tienda y en el aparador vi una ropa bien bonita. ¿Me la compras? O sea, ¿qué pasa? Es justamente cuando surge la mala suegra o los malos suegros, porque no nada más es una condición de mujer. Y entonces, en nuestra necesidad de cubrir el vacío, entonces ahora me hago víctima ante cualquier situación para que mi hijo o mis hijos estén ahí constantemente, cuidándome. ¿Esta sería una manera de llamar la atención de nuestros hijos? Es una manera de cubrir sus vacíos.
O sea, como se sienten mal queridas por el abandono que están viviendo, por ese vacío existencial, ¿cómo sé que mi hijo no me va a tirar al olvido? Pues le estoy retroalimentando constantemente mañana, tarde y noche que yo existo. Es esperable que la salida de los hijos del nido afecten más a la mujer que al hombre. ¿Verdad o mentira? ¿Por qué creen que pueda ser verdad? ¿Sí? ¿Por qué creen que pueda ser verdad? Bueno, en mi caso, Omar está feliz, o sea, le duele que su hija no esté, pero me dice siempre, no, pero ya nos tocaba estar solos y no sé qué, o sea, y yo le digo, ¿qué no sientes feo? No, porque sé que está bien. Entonces yo deduzco que es porque pues nacieron de nosotros, entonces como que estamos más ligadas, yo creo, o la forma del ser del hombre es distinto, ¿no? El como cubrir las necesidades está bien, y yo voy más allá, luego le digo, no le hables tan áspero, está sola, nos habla para algo, no sé, X, y aquel le dice, tienes que hacer esto, y entonces le dice, papá, qué bueno que quieres hablar conmigo, ¿no? O sea, le digo, tienes que ser más cariñoso, más, o sea, yo le digo, ponte en el lugar de ella está solita, entonces, y él me dice, pues sí, pero no le hablé feo, ¿sí? O sea, son como otra cosa. Otro mundo. Sí, definitivamente el hombre y sus emociones es diferente al hombre, a la mujer y sus emociones, por un lado. Por otro lado, ¿por qué quieres hacer un comentario? Como dices, le perjudica más a la mujer que al hombre, pero en mi caso es al revés. En mi caso, mi esposo le habla a mis hijos y les dice, ven a ver a tu madre, que está sola, y ella se preocupó por ti, ven a verla, que quiere verte. Y yo me le quedo viendo diciendo, no, yo no, le digo, diles lo que tú sientes. O sea, diles lo que tú sientes, que tú los quieres ver. ¿Por qué me pones a mí que yo estoy sufriendo y que estoy llorando por ellos? Y no es así. A mí, yo con que ellos estén bien, aunque estén lejos, yo estoy feliz. Pero él no lo dice, no quiere decirlo, me pone a mí de pretexto que yo soy la que sufro para que ellos vayan. Sí, por eso dice que afecta un poco más a la mujer, aunque no es una regla general, y lo que significa, ¿no? O sea, cómo los hombres son incapaces de tocar sus emociones y cómo ellos se van a ver disminuidos emotivamente, que es tu mamá la que lo pasa mal, ¿no? Es una forma incluso de disfrazar. Por favor. Creo que cuando nos afecta más a las mujeres que a los hombres, en el caso de que sí, es porque vivimos como las mujeres más en función de nuestros hijos. Los hombres tienen como otro tipo de actividades, de metas, y la mujer casi siempre está como enfocada en los hijos, entonces se van y pues sí se te queda vacía la mano, ¿no? Y eso es una verdad, o sea, nuestra labor de madres no solamente quedó en darles vida, sino en procurar comida, alimento, educación, revisar tareas, llevarlos a la escuela, o sea, la vida inmersa en la función de madres. Y justamente cuando no se es madre en ese momento, porque el hijo o los hijos ya están en otra condición, es cuando empieza a surgir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué me dedico? ¿Cómo voy a utilizar mi día a día si todo mi día y todas mis horas estaban dedicados a ellos? La siguiente, por favor. Si no se afronta el cambio, puede derivar en síntomas más intensos como cuadros depresivos. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Esto sigue ocurriendo en las familias con modelos tradicionales, en las mujeres que no trabajan fuera del hogar y en definitiva en aquellas que convierten el cuidado de sus hijos en su objetivo de la vida. O sea, el cuadro está mucho más severo para aquellas mamás que están única y exclusivamente su día a día, su hora con hora dedicado al cuidado de los hijos. Y no es tan intenso para las mamás que tienen tiempo que laboran fuera de casa.
No porque no les interese, simplemente porque sus actividades están cubiertas también por otras acciones, por el trabajo, por su economía misma. Pero sí, a las madres que están solo pendientes a su entrada y salida de su hijo en todo momento del día, sí, es altamente doloroso. La siguiente, por favor. ¿Puedo evitar el síndrome del nido vacío? Los hijos van a crecer, van a hacer su independencia, o se van a ir a estudiar lejos, o lo que se está viendo ahora, ¿no?, que es lo más grave, que está pasando en los matrimonios cuando se divorcian, y viene lo más grave del divorcio, que es el pleito ahora de la custodia de los hijos. ¿Qué pasa cuando una mamá de momento tiene a los hijos y en otro momento deja de tenerlos? ¿Por qué? Por cuestiones legales, por patria potestad, por cuestiones ahora sí que de la ley. Son cosas que también no solamente se enfrenta estas situaciones emotivas tan drásticas cuando los hijos crecen, sino cuando los hijos todavía son pequeños. Si tu último hijo está por abandonar el hogar y te preocupa el síndrome del nido vacío, planifica con anticipación. Busca nuevas oportunidades en tu vida personal y profesional. Y puedo poner I-O, porque nunca se tiene muchos años para iniciar una vida profesional, para meterse a estudiar una licenciatura, para hacer todos esos anhelos pendientes que hay en nuestro corazón y que no lo habíamos logrado por la falta de tiempo. Mantenerte ocupada o aceptar nuevos desafíos en el trabajo o en el hogar pueden ayudarte a aliviar la sensación de pérdida que podría causar la partida de tu hijo o de tus hijos. ¿Qué significa? Si yo siempre le voy a mantener la recámara tal cual como la dejó, por si algún día llega a quedarse en la noche, ¿está su espacio tal cual? No. Y es momento de hacer una modificación, y es momento de dar esa habitación, a lo mejor como un cuarto de servicio, a lo mejor como el cuarto de televisión, pero no pueden quedarse en esas condiciones como si no hubiese pasado absolutamente nada. La siguiente, por favor. El síndrome del nido vacío forma parte de una etapa más de evolución del ciclo de la familia. Y dice una etapa, porque hay muchas etapas, empezando. La primera es el matrimonio. Luego, otra etapa difícil de afrontar es la llegada de los hijos. Después, la otra etapa es cuando los hijos entran a las escuelas. Esa parte que también no se toma tanto en cuenta, pero cuando se es bebito y se tiene siempre cargando al niño y llega a los 3 años y se tiene que ir a la escuela, esa etapa también es dolorosa. Luego está la etapa, si puede surgir dentro de un matrimonio, posiblemente una enfermedad, después el crecimiento de los hijos, la adolescencia, las entradas a las escuelas, y como otra etapa es la del nido vacío. Con la salida del último hijo, los padres se convierten de nuevo en pareja, después de tantos años dedicados a la crianza. Deja de haber hijos en casa. Y entonces uno dice, ya no hay hijos en casa. Y es nueva etapa de comunicación y de relación con los esposos. ¿Qué pasa? Cuando la relación de los esposos solamente estaba funcionando por los hijos. ¿Qué creen que puede pasar cuando los hijos dejan de estar y se dan cuenta que el otro o la otra existe? Son momentos críticos, tan críticos que a veces se dan cuenta, pasados 22, 23 años, que no son el uno para el otro y que solamente estaban funcionando única y exclusivamente como padres. Como esta salida hoy en día es más tardía, si están de acuerdo, antes los hijos o se casaban muy jóvenes o terminaban su carrera y se iban.
Ahora hay que esperar a que terminen su carrera, la maestría, el doctorado, y ya nos llegan los 30, 33, 34 de los niños, para que ellos se vayan alejando de la casa. La independencia suele coincidir con otros cambios en la vida de los padres. Entre ellos está la jubilación, los cambios hormonales de la menopausia, las enfermedades o muerte de los abuelos. En definitiva, es una etapa de la vida familiar y personas enfocadas a superar superaciones afectivas. O sea, si juntamos todas las crisis que se puede uno enfrentar, justamente cuando uno ya está en jubilación y que goza uno de mayor tiempo, sí. Y yo quería mis días para poder ir a pasear con mi hijo, pero el hijo ya creció y ya no está. Pues yo quería estar en jubilación porque yo me quería dedicar a ciencia y conciencia, a estarle brindando todo aquello que no le di a mi hijo. Pues el hijo ya no está y entonces ya no sé ni qué hacer con mi día a día. A esto le enfrentamos que sí aparecen las ausencias ya definitivas por muerte de los abuelos. Y que al fin de cuentas se va sumando a un ciclo. Pero este ciclo, si yo no he trabajado mis emociones adecuadamente, se me está juntando todo. Se me junta la ausencia del hijo, se me junta la muerte de padre, se me junta la ausencia de trabajo. Y si yo no tengo las herramientas para poderlas enfrentar, y luego la menopausia, o sea, porque realmente no es algo que yo digo, no, yo voy a ser fuerte y voy a enfrentar la menopausia como estoica, así, que venga todo. No es así, o sea, acuérdense que son cambios hormonales y lo que está determinando nuestros estados anímicos completamente en crisis son las hormonas o las ausencias de las hormonas. Y entonces todo eso les toca vivir. Y si ya les tocó vivir, nos los van a platicar cómo lo han superado. Y si no les ha tocado vivir, pues entonces agárrense. Y agárrense de la mano de Dios porque son momentos difíciles y más vale estar bien puestos en la vida. ¿Cuál es el impacto del síndrome del nido vacío? O sea, ok, no solo ya se fue el hijo y luego, ¿cuál es ese impacto? Cuando el último hijo abandona el hogar, los padres tienen una nueva oportunidad para reencontrarse con el otro, mejorar la calidad de su matrimonio y reavivar los intereses para los cuales antes no tenía tiempo. Si estamos hablando de un matrimonio, es un buen momento de reencuentro. ¿Por qué? Porque ambos ya pasaron a lo mejor la etapa más difícil. Ya se enfrentó la mujer a la menopausia. Ya está declarada menopáusica hasta de 1 año y 2 de duración. Por lo tanto, ya no va a haber un influjo hormonal pasando esa crisis de menopausia. Ya no va a haber un influjo hormonal que esté boicoteando sus estados anímicos. El hombre también decrece su nivel hormonal y entonces se vuelve mucho más tranquilo, más plácido, incluso hasta más emotivo. Gloria a Dios. Y es justamente el momento en donde hay un reencuentro como pareja. Ahora, ¿qué pasa si estoy hablando, no me estoy olvidando de la mamá o del papá que solamente está criando a su hijo? También está contemplado. Por eso en estas condiciones, cuando ya quedan los padres solos, es un buen momento de construir una bonita relación. O bien, empezar a hacer situaciones de, ¿podemos estar juntos? ¿Qué es lo que nos falta para poder estar en una mejor convivencia tú y yo? Y es un momento grato de reflexión. La siguiente, por favor. ¿Cómo afecta a la relación de pareja el síndrome del nido vacío? Si ser padre ha predominado o incluso ha sido el único motivo para permanecer juntos, emergerán problemas de relación anteriormente ocultos por la dedicación al cuidado de los hijos. O sea, los problemas existían, pero la prioridad era el bienestar de los hijos. Cuando los hijos dejan de estar, están ustedes. ¿Cómo van a enfrentar esos nuevos momentos de la vida? En estos casos puede aparecer insatisfacción
distanciamiento, incomprensión, discusiones frecuentes, poca unión frente a los cambios y falta de proyectos de un futuro continuo. Y esto sí, agravado, si la mujer, estamos hablando de una mujer que si se casó a los 20, a los 45, su hijo ya tiene 25 años, ya tiene la capacidad de crear una vida independiente, ya se anunció en su cuerpo el climaterio y los siguientes pasos es la menopausia. El climaterio es el tiempo que le antecede a la menopausia. Entonces ya estuvieron dando sintomatologías de estos estragos emocionales, de estos cambios que al fin de cuentas son fisiológicos. Ya se están dando cambios y ya de por sí le está pegando esto emotivamente a ustedes. Y entonces se van a volver verdaderamente lábiles emocionales. O sea, o puede estar de momento muy triste, en otro momento eufórico y en otro como todo un monstruo. O sea, es parte de… Hay mujeres que no les pega todo, pero eso ya sería otro tema y ya les explicaría. Pero así es las condiciones. Y entonces enfrentamos que cada esposo está enfrentando su duelo a su manera, la pérdida de ese hijo. Y dentro de su duelo, el hombre determina, es un ejemplo, el hombre determina guardarlo todo, no externar absolutamente nada. Y la mujer retroalimenta de, no le importo, no me dice nada, no me consuela, no me abraza, porque cada quien tiene un episodio diferente de su duelo. Y entonces empiezan las malas interpretaciones del otro, sumado por las condiciones como me encuentro fisiológicamente, que es enfrentando a la menopausia o con la menopausia encima. El hombre con su dolor disfrazado, yo soy hombre y los hombres no sienten, pero lo disfrazan. Y lo disfrazan generalmente en una condición de no hablar, de no comunicarse y de no compartir absolutamente nada. En estos casos puede aparecer, ya lo habíamos leído, y entonces son momentos muy importantes para ponerse a reflexionar en pareja, cómo lo vamos a enfrentar, qué vamos a hacer y sobre todo, ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué estoy sintiendo cuando mis hijos no están o mi hija no está? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Cómo lo estoy viviendo? Y preguntarle al otro, ¿y cómo lo estás viviendo? ¿Qué piensas al respecto? Podría ser como nos dicen, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Verdaderamente cree que no pasa nada? ¿O es una forma de decir, yo tengo que ser fuerte, porque si no soy fuerte, se me caen mis dos mujeres importantes en mi vida? Y en estas condiciones, a veces hablar y tocar esas emociones y ser sinceros y honestos con lo que estoy sintiendo, ayuda mucho a favorecer y restablecer una relación de pareja. El riesgo puede ser mayor en las familias monoparentales. Ahora sí, hablo de la mamá que crió a su hijo sola o del papá que cría a sus hijos solos. Cuando su único universo eran sus hijos, no había más, y del trabajo a los hijos, y de los hijos al trabajo, y su vida únicamente quedó en eso. Afrontar el cuidado de los hijos en solitario es sinónimo de dedicar prácticamente toda su vida a trabajar y a cuidar a sus hijos. Como es de esperar, la independencia de sus hijos deja un espacio mayor, por lo que adaptarse a este cambio requiere de emplear más recursos para superarlos. Si estamos solas, enfrentar esta condición es más difícil, pero no insuperable. Y tomadas de las manos de Dios, es justamente donde van a notar en su mente, en su espíritu, en su alma y en todo su cuerpo, que Dios verdaderamente está presente con ustedes. Para los hijos de familia monoparentales también es más difícil alcanzar la independencia.
En estas situaciones los sentimientos de culpabilidad de los hijos son más intensos. No es fácil dejar a una madre o un padre solo cuando ha dedicado toda su vida a su cuidado. Ok. ¿Tienen por ahí el micrófono? Atrás. Gracias. Ahí, Mari, hay un riesgo cuando tú comienzas a hacer de tus hijos tu pareja. Que tu hijo es el que te lleva al súper, que tu hijo es el que te compra las cosas, que tú vas de compras con tu hijo, que vas al cine con tu hijo. Es más doloroso librarse de hacer esa separación porque hiciste de tu hijo la sustitución de tu pareja. Eso, de verdad que bueno que lo tocas, Lila, porque no nos damos cuenta, pero a veces en la falta de esposo, y con todo esposo también, hacen de un hijo como si fuera su pareja, su cónyuge, y administran hasta el dinero. En estas condiciones son tan complicadas porque es, insisto, donde surgen los malos suegros, donde se vuelven fatales porque quieren controlar no solo al hijo, porque además si ya de por sí ejercían un fuerte control para con el hijo, ahora no estando, lo van a ejercer mucho mayor, más observable, porque van a tener mucho mayor miedo de quedarse en soledad. Y entonces van a estar pendientes de todo, van a estar pendientes en cómo arregla la casa, qué tipo de gastos se hacen, qué tipo de comidas, a quién le conviene comer esto, a quién no, en todo. Me decía mi nuera, cuando estábamos hablando hace poquito, digo, no, de verdad, qué suertudota tú fuiste, ¿eh? Dice, ¿por qué? ¿Por haberme casado con su hijo? No, por tener una suegra como yo. ¿Y por qué? ¿Y por qué justamente? Porque de verdad, con todo y ese dolor que se experimenta, decía, y no hablo. Y sí sé que, no sé cómo está, y no hablo. No hablo por teléfono, no estoy de metiche, no es, ¿qué vamos a hacer el sábado? Me costó trabajo, pero tenía que ser verdaderamente respetuosa con su esposa de mi hijo y la vida de su hijo. No es fácil, pero si uno tiene claro que el bienestar de su hijo es así uno lo tiene que hacer. Ahora sí, comentario. Respecto a lo que dijo la señora, ahora yo estoy en posición de esa hija monoparental que cuidó a su madre. Es cierto, tú eres la hija o tú tuviste un hijo que se dedicó a ti, y aquí el problema no es cómo vives y cómo superas la situación. Yo tengo ahorita la situación de pérdida. Vivo duelo por pérdida de mi madre, la cuidé 20 años sola, me volví su administradora de recursos, es cierto, me volví la controladora de vida, me volví su mamá, porque al fin, y no tengo hijos, me volví su madre porque ahora sí que en las últimas etapas de su vida se quejaba de las chicas que yo le ponía a su cuidado. Sí. Y decía, ahorita que venga mi mamá, yo le voy a decir todo lo que me están haciendo, ¿no? O lo que no me están haciendo, porque yo las dejaba al cuidado de una mujer que ya no caminaba. Y ahorita tú dices, me tomo de la mano de Dios para salir de esto, digo, me queda clarísimo, pero también Dios tiene mucha tarea, ¿no? O sea, yo cómo supero todo esto. Ahorita yo estoy en una etapa de duelo por pérdida, de soledad por no tener pareja. Mi pareja fue mi madre. También viví la pérdida de mi padre hace muchos años. Ella estuvo viuda 20 años, los 20 años que yo la cuidé. Hubo separación también hasta de dónde vivíamos, porque vivíamos en México y me la llevo a Puebla después y se mantiene conmigo 20 años. Entonces, separación de familiares también lo hubo. Mientras ella existía, la familia llegaba. Después de que deja de existir, esa familia continúa su vida, muy, muy razonable, ¿no? O sea, la gente tiene que retomar su vida y con sus problemas, sus bemoles. Yo veo hijos que todavía estudian y están con sus padres, hijos que ya se fueron. ¿Pero cómo lo vives tú? Difícil, muy difícil. Ahorita estoy en una etapa muy difícil de superarlo,
porque soy esa mujer independiente, esa mujer que aún trabaja, esa mujer que veo que ya pasó por todas las etapas que tú mencionas, climaterio, menopausia, ya lo pasé, y ahorita mi pregunta es, sí, me tomo de la mano de Dios, que a lo mejor me hace falta, pero ¿cómo lo superas en tu diario vivir? A mí me dice una pareja, sin ser mi esposo, es que tú piensas o tú razonas las cosas como tú la estás pensando, no como a lo mejor el entorno lo está manejando. Cierto, puede ser mucho mi manera de pensar, mis carencias o mi manera de procesarlo. Tú hablas de procesos mentales y yo los tengo, ¿no? Entonces ahorita trabajo y lo dejo a un lado. Cocino como si fuéramos dos todavía. Y me sobra comida y regalo y tiro y sí, traslado, ¿no? Justamente está en ese momento del clímax del conflicto, y esto lo vamos a retomar un poquito más adelante. Y estoy en tus 5 etapas de tus síntomas de pérdida y de nido vacío, me ubiqué en todas. Perfecto, entonces vamos a seguir adelante hablando con esto, y si más tarde usted sigue teniendo una duda, se acerca a mí y yo le hago la duda más extensa. Ay, no, yo intentamos charlar al respecto. Sí, son momentos, si se dan cuenta, unos lo están pasando, otras lo van a pasar y otras ya lo pasaron. Y justamente es de lo que se trata estos temas. Tocamos las emociones porque es una realidad. Esto que, ¿cómo se llama usted? Gladys. Esto que vive Gladys es una realidad para cada una de nosotras como mujeres, pero se van a dar cuenta cómo nuestra historia de vida está determinando cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a afrontar. Las herramientas que hayamos tenido y adquirido en el transcurso de nuestra vida es justamente donde las vamos a aplicar en los momentos más críticos. Y la pregunta es, ok, yo estoy en esa crisis, ¿qué hago? Espero que con lo que continúe, más o menos se vaya resolviendo esto. Decíamos la parte más difícil, que los hijos se sienten culpables ante sentir que se está abandonando al padre o a la madre, y de verdad es un sentimiento real. Y le pregunto a muchas de ustedes, ¿cuántas veces están con un pie aquí y otro allá? Yo quiero estar con mi familia, pero no puedo abandonar a mi madre. Yo quiero estar aquí creando mis propias condiciones de trabajo, de seguir superándome laboralmente, pero no puedo porque tengo que estar con mi madre. Estas condiciones verdaderamente son sufribles para los hijos, porque los ponemos a los hijos en esa condición entre la espada y la pared. Por un lado el cónyuge, nunca estás, me dejas al margen de la vida, ¿qué te pasa? ¿No me quieres? Y por otro lado, el padre o la madre, oye, no, me estás abandonando, sí, ya sé que es más importante tu esposo o tu esposa o tus hijos y yo para ti no soy nada importante. Son momentos muy complicados y tenemos que ser razonadores ante de estas condiciones. Si soy el hijo, ¿cómo voy a cómo voy a aprender y cómo voy a hacer para poner límites a esta relación que ya no es una relación sana, es una relación patológica entre una madre o un padre y un hijo? ¿Cómo voy a saber poner límites sin sentir que estoy siendo abusadora o mala onda o mal hijo o ingrato o ingrata? ¿Cómo hacerlo? La siguiente, por favor. La respuesta la da Dios y aquí termina todo. Ay, sí. ¿Cómo puede enfrentar el síndrome del nido vacío? 1. Dice, acepta los horarios. Evita comparar horarios de tu hijo con tu propia experiencia o expectativa. En su lugar, concéntrate en lo que puedes hacer para ayudar a tu hijo a ser exitoso ahora que se fue de la casa. Y entonces es aquí, acepta los horarios. ¿Qué significa? Que tienes que crear nuevos horarios de vida.
Ya no eres la mamá que te tienes que levantar a las 6 de la mañana para tenerle su desayuno listo antes de irse a la escuela y estar pendiente a las 6:30. Ya levántate que se te hace tarde. Ya no es esa condición. Por lo tanto, sus horarios pueden ser diferentes y tienen que tomar horarios con actividades exprofesas. ¿Qué voy a hacer? O salgo a caminar, o me meto a un deportivo, o tomo una clase, o conozco un grupo de la iglesia y me reúno, o me dedico a hacer un ministerio apoyando a personas que están en un hospital enfermos, o extiendo el evangelio a través de acciones específicas. Pero es momento de hacer cosas diferentes. Si yo me quedo en esa misma condición, no lo voy a superar, porque lo único que estoy haciendo es aguantar. Aguanto, a lo mejor mañana algo pasa y me hago o me siento diferente. Aguanto, a lo mejor mi esposo ya me habla y me dice que sí se siente mal. Aguanto. ¿Hasta cuánto tiempo puedo aguantar? Por eso es necesarísimo que se ubiquen en el aquí y en el ahora. Y el aquí y el ahora está lleno de nuevas actividades. Y si yo voy a meter actividades, no las voy a meter en desorden. Por eso es el horario. ¿Qué voy a hacer para cada momento de mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando iba siempre y hacía mi comida para 5 personas? Pero ahora somos 2 o solamente soy yo. Organícense o hagan una comida, o váyanse a comer a los restaurantes, pero no. Más agua. Ya. Gracias Lila. Mantente en contacto. Puedes continuar teniendo una relación cercana con tu hijo, aunque vivan separados. Esfuérzate por mantener un contacto regular. Lo puse con negrito y subrayado. Ahorita les explico por qué. Mediante visitas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensaje de textos o charlas de video. Una comunicación regular, lo aceptable. Y si van a lo mejor, ahora que nos facilita todo los teléfonos inteligentes, a lo mejor un mensajito, bonito día, sin esperar respuesta. Porque uno dice, ay, le mandé 5 mensajes y no me hizo caso, pues ahora le mando 20 y ahora le hablo por teléfono. Muchas gracias, Lila, muy amable. Y entonces ya no estoy teniendo un contacto regular, ya se está volviendo un contacto patológico. Mucho ojo, ¿quién lo regula? Sus actividades que tengan ustedes. Si no están concentradas en su dolor o en su vacío o en lo que no están haciendo porque no están las otras personas, es más fácil empezar a mantener un contacto regular a través de diversas actividades. Como saben, mi hija está en Chicago y entonces no se fue porque se casó, está ya viviendo porque encontró trabajo. Entonces creo en lo que tú estás diciendo, los horarios. Les voy a decir, yo hago FaceTime todo el día con ella, todo. Y el otro día estaba mi sobrino, el hijo de mi hermana. ¿Qué es eso? FaceTime es la llamada por video. Ajá, ya. Ajá. Y entonces, así a guisado, la voy guiando y cosas así. Porque los días que ella hace home office, así nos comunicamos. El otro día estaba mi sobrino que estaba de vacaciones y vio que ahí se veía la cocina, ¿no?, de Shelby. Y entonces agarra y me dice, ¿y qué? ¿Y así están todo el tiempo? Porque ella está trabajando, yo estoy haciendo cosas y no hablamos, pero nos estamos oyendo, ¿me doy a entender? Pero yo estoy a su tiempo. Ahorita que están sus abuelos allá con ella, no he hecho FaceTime casi, porque tienen otras actividades y ni yo me siento mal, ¿no? O sea, porque digo, ella está atendiendo a sus visitas, está aprovechando a sus abuelos y ya nada más nos hablamos, hola, ¿dónde estás? O mensajito. Pero cuando ella está sola y está en home office, que no está, o el sábado, estamos así,
aunque ni nos estemos hablando, pero el hecho de estarnos escuchando, y yo digo que eso me ha servido mucho en mi inconsciente, porque es como decir, la acabo de ver. Entonces, eso me da como mucha tranquilidad y paz, ¿no? Y le doy gracias a Dios por esa tecnología. Pero lo que tú dices, los horarios, es muy importante. O sea, no me pongo yo de dramática ahorita y digo, ¿por qué no me estás llamando? O sea, si siempre lo hacemos, ¿por qué ahora no? Yo sé que va cambiando la situación. Gracias. Y esa es la parte, dices, ¿cómo enfrentarlo? Pues primera, tengo que hacer otras actividades. Ya no soy la mamá de tiempo completo, meto otras actividades forzosamente. La siguiente, por favor. Busca apoyo. Si tienes dificultad para hacer frente al nido vacío, busca apoyo en tus seres queridos y en otros contactos cercanos. Expresa tus sentimientos. Siempre vamos a encontrar alguna amistad, algún conocido que está viviendo algo similar o que ya lo vivió y lo superó. Acérquense a ellos, platíquenle y compartan cómo se están sintiendo ante tantas pérdidas. Y siempre va a haber, a través de la charla, se hace lo que es se me olvidó, un desahogo, gracias. Se hace un desahogo emocional. ¿Y por qué las mujeres sufrimos a veces de menos conflictos emocionales? Porque somos muy dados a desahogarnos en todo momento. ¿Tienes tiempo? Sí. Pues déjame desahogar, porque fíjate que, y empieza. Eso, como es importantísimo, porque todo lo que tenemos aquí, nuestras emociones todas revueltas, las hablamos y al hablarlas nos escuchamos y al escucharnos nos organizamos. Y entonces lo que en ese momento estoy viviendo con mucha agobio, vuelvo a retroalimentarlo, pero ya en una fase diferente porque lo estoy analizando desde una perspectiva completamente diferente. Y esta otra parte, mantente positivo. Pensar en el tiempo y la energía extra que tendrás para dedicártelo a tu matrimonio o en intereses personales. Cuando tu último hijo se vaya de casa, podrá ser útil para adaptarte a este cambio importante de tu vida. Lo que hayan dejado siempre pendiente. Muchas personas dicen, es que yo tenía la intención de hacer una licenciatura. ¿Y por qué no la haces? Para mi edad, es algo tuyo, es algo que querías hacer, ya no tienes que cuidarle la tarea a nadie, ni la entrada ni la salida. Empieza a organizarte nuevas actividades que te van a ayudar. Si yo tenía el horario establecido, a qué horas comía mi mamá, lo que le tenía que dar de comer, cómo cuidarla, ahora son tiempos libres, ya no son tiempos vacíos si yo los sé utilizar. ¿En qué se transforman? En tiempos libres para empezar a ver lo que yo necesito. Por eso decía desde las pláticas anteriores, si yo no me conozco, difícilmente voy a saber qué es lo que hay dentro de mí, qué es lo que yo necesito, cuáles son mis deseos no cubiertos que sí los puedo hacer. Son momentos buenos para mi contacto conmigo y para decir, no, a lo mejor vivo sola, pero no en soledad. Porque tengo momentos que estoy sola y los gozo. Y tengo momentos en compañía, con la familia, con las amistades, con el deportivo. Y los gozo. O sea, yo tengo que buscar horarios específicos para activarme de acuerdo a mis necesidades, porque yo conozco mis necesidades. El problema es cuando no las conozco. Cuando no conozco ni lo que soy, ni lo que tengo, ni lo que puedo dar, ni lo que quiero hacer. ¿Para dónde me dirijo? ¿Cómo gestionar y superar el síndrome del nido vacío? Si mis hijos se han ido de casa y se las arreglan solos, quiere decir que he hecho bien mi tarea. O sea, la intención, y no lo dice el padre, cuando dice que el hijo buscará. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando se casan y cuando no, tienen igual su propio desarrollo individual. Y si ya lo hicieron, decimos bien, hicimos hijos independientes en donde ellos están tomando sus propias decisiones. Hay que liberarse del miedo a estar solos.
siendo una etapa de reencuentro con la pareja, amistades y con nosotros mismos. Porque va a decir, sí, pero yo no tengo esposo. Ajá, pero con amistades. Sí, pero yo no tengo amistades. Ah, pues es buen momento de crear un buen grupo de amistades. De verdad, en esta iglesia lo que nos sobran somos hermanas que estamos para eso, para ser un grupo, para acompañarnos, para levantarnos, para apoyarnos, para abrazarnos. Esa es la gracia que el Señor derrama en nuestras iglesias, o sea, no estamos solas. Y no solo sentir la presencia del Señor, sentirlo físicamente con la presencia de cada una de ustedes es lo que fortalece. Hay que liberar el miedo y si no lo liberamos, no podemos enfrentar. Si mi agobio es estar solo, es lo peor que me puede pasar, ahí me voy a quedar. Decía una señora que tenía de limpieza, que me decía, es que yo no puedo estar sola. Ella tenía la hija, al esposo de la hija, los nietos, su esposo, más hijos, si no mal recuerdo. Entonces era un grupo grande, pero si por mala situación de horarios estaba ella sola, aunque sea 2 horas, ella se salía a la calle, porque según me platicaba, vivía como, me imagino que como en una cima, y entonces desde su cima podía ver los que llegaban. Y decía, yo me salgo a la puerta para ver si ya están llegando, y si no llegan yo sufro, y yo me siento feliz hasta que ya veo uno caminar que se baja del pecero y va subiendo para llegar a la casa. Qué patético, porque en esas condiciones, ¿qué va a pasar cuando verdaderamente se encuentre solo? Se va a morir de tanto agobio. Hay más tiempo libre para nuestros deseos y metas. Conviene fomentar el diálogo, tolerar las diferencias, iniciar actividades conjuntas, utilizar la creatividad para los nuevos desafíos de la vida. Y si esto coincide que también el esposo se jubiló, pues es momento de hacer cosas completamente diferentes de lo que no solían hacer. Y es en el momento que uno puede pues irse a actividades en conjunto, algo que no lo habían logrado. Es el premio a una obra de arte bien realizada y aceptar que han crecido y que desean vivir de forma independiente como ellos hicieron. Como ellos hicieron, o sea, nosotros. Pero esta obra no se termina con la salida de los hijos del hogar, sino que es una oportunidad para enriquecer, tomando en cuenta que todas las crisis de la vida, si las enfrentamos de manera adecuada, nos sirve para dar un crecimiento interno, un crecimiento familiar. Toda crisis bien enfrentada sirve para un bien. La siguiente. Este es un cuestionario. Son 11:15, pastora. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Mejor ya no. ¿Qué les parece si lo leen? Lo contestan en su casa y se reúnen con alguien que esté viviendo situaciones similares y lo comparten. ¿Sí? ¿Lo quieren hacer ahorita o lo quieren hacer ya no? Así. ¿Cómo se sientan ustedes? Son 15 minutos. ¿Tarea? Ajá, lo dejamos de tarea. Y ustedes lo analizan. La siguiente, por favor. Bueno, nada más leo las preguntas. Otra vez, Brendita, para atrás, para los hermanos de internet. ¿Dedicas mayor tiempo a convivir más con tu esposo o otras personas si están viviendo lo del nido vacío? ¿Has aceptado y procesado que la vida es una sucesión de etapas y que esta es una de ellas? ¿Cómo la enfrentas o la enfrentaste? ¿Has permitido y fomentado la autonomía de tus hijos desde su nacimiento con arreglo a cada etapa de su crecimiento? Explica tu experiencia. ¿Estás satisfecho por el trabajo bien realizado? ¿Por qué? ¿O estás satisfecho con el trabajo realizado? ¿Por qué sí y por qué no?
¿Dejas que los hijos tomen sus propias decisiones una vez emancipados y fomentas la comunicación con ellos sin críticas ni reproches? Explica cómo. Y esa sí se me haría una pregunta de las más importantes. ¿Cómo aceptan la emancipación? ¿Qué significa emancipación? Que los hijos ya crecieron y ya tienen libertad de decidir lo que quieran y no están bajo el mando de los padres. ¿Cómo fomenta la comunicación con ellos sin críticas ni reproches? Estoy sola, nadie me ve, nadie me cuida, y tú con tu esposa y tus hijos y yo ya no existo. ¿Cómo lo enfrentan? Dedica tiempo a ti mismo, como cuidarse, tiempo libre, nuevas actividades, ilusiones y proyectos. Sí me gustaría que lo tocaran. Y si no lo tocan, para externarlo, tóquenlo para ustedes mismas. ¿Cómo lo están enfrentando? ¿Les parece? La siguiente. Lo leemos juntas. ¿Qué nos dice el Señor al respecto? Aquí la hora viene, y ha venido ya, en la que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No es una promesa divina? La siguiente, sí metí otra o ya no me acuerdo. Ya. Sí, es que como son diapositivas y nada más para poder tomar una hora de exposición, no puedo meter más, porque si no. Ah, sí, esa, ajá, porque como estaba incluida en la otra, ya no fue tanto. Oramos. Bendito Padre, Señor Jesús, gracias mi Señor por estar en estos momentos, por estar en este tema, y te pido amorosamente que toques el corazón de las hermanas que están viviendo por estas condiciones que son difíciles, que seas tú mi Padre el que llene esos vacíos, que no dejes hueco en ese nido vacío, que no dejes hueco en esa soltería, que no dejes hueco en esa soledad, Señor, y que sea tu amor el que rebase sobremanera su corazón, su vida misma, Señor. Te lo pedimos en tu bendito nombre. Amén.